Continuar en esta mañana en Efesios. Ya terminamos el capítulo 2 y el tema de esta mañana es patria, familia y templo. Y vamos a estar en Efesios capítulo 2 versos 19 al 20. Todos los seres humanos, en lo más profundo del corazón, luchamos con una pregunta esencial y es: ¿quién soy? ¿Quién soy? Y esa pregunta se expresa en dos necesidades: la necesidad de pertenecer y la necesidad de ser aceptados. Y todo eso tiene que ver con identidad. Recuerde que hemos estado en esta serie de identidad en Cristo, lo que Efesios, y nosotros siempre tenemos la necesidad como seres, y que queremos saber si hay un lugar donde la identidad en diferentes cosas. Construir basado en la familia, basado en los logros, en el éxito, basado en una relación, basado en la aprobación de otros. Y cuando algunas de estas cosas se caen, su identidad se quiebra. Pone todo eso basado en una persona. La persona sale y lo deja y queda destrozada, porque su identidad no estaba en lo que tenía que estar, sino estaba basado, puede ser en una cosa material, o puede ser en la profesión que esa persona estudió, y ahí podemos seguir la lista. Pero la Biblia enseña que esta lucha de la identidad no es simplemente algo superficial. La identidad es algo espiritual. Efesios, porque en los primeros dos capítulos de Efesios, el apóstol Pablo ha respondido a esa pregunta esencial: ¿quiénes somos ahora en Cristo? ¿Quiénes somos ahora en Cristo? En el capítulo primero vimos que Pablo nos muestra cuál es nuestra identidad, la perspectiva de Dios. Y que son sellados con el Espíritu Santo. Todo eso para el capítulo 1. Y esto no se construye. No es que yo y Pablo lleva a un pecado está estas frases gloriosas donde dice: pero ahora
Y aquí, en Efesios, Pablo es a través de Cristo, ya no somos humanos, donde Cristo. Ciudadanos de los santos. Ven en el versículo que dice así pues. Es decir, todo lo que Pablo ha hablado anteriormente es basado en en los versos anteriores a esto, porque Cristo nos sacó a Dios, porque en Cristo hizo la paz entre judíos y gentiles, porque en Cristo se da al Padre. Diciendo, así pues, entonces ya no somos extraños, ya no somos extranjeros. La palabra extraños, la palabra extranjeros comunica la idea de alguien que no pertenece, alguien fuera del pueblo, alguien sin derechos de ciudadanía. Y nosotros como hispanos conocemos el significado de esto, siendo muchos extraños en un país diferente o extranjeros. La palabra extraño habla de residentes temporales, personas que están cerca, pero que parte realmente no pertenecen con ciudadanos de los santos. Ahora pertenecen al pueblo de Dios.
a jugar los Juegos Olímpicos, hace poquito pasaron y pasa la bandera de tu país. Y en medio de los dos divididos. Bueno, ¿y con quién se dedica? Pero nacional se lo canta. Eso es la paz. Se siente identificado con nosotros. Pero si eres nosotros, ya no vives fuera del reino. Ahora formas parte del reino de Dios, de los redimidos. En otras palabras, en Cristo, Dios ha formado una nueva comunidad, una nueva patria, una patria redimida, donde todos participamos de las bendiciones del Evangelio. Y eso es lo que enseña este principio. En Cristo recibimos una nueva ciudadanía. Ya no vivimos como judíos, que ahora somos parte del pueblo de Dios. Porque muchas personas de que no pertenecen espiritualmente. Muchos cristianos viven y se sienten separados del pueblo de Dios. Pero Pablo es contrario aquí. Pablo dice que en Cristo sí perteneces. Aunque muchas veces nos sintamos en nuestra identidad ya no depende de nuestro estado, ya no depende, ya no depende de nada este tipo. Ahora depende de nuestra unión con Cristo. Hay creyentes que arrastran esta sensación de no encajar, de sentirse de alguna forma desplazados. Por ejemplo, el latino que nacido aquí o de segunda generación, que tiene su identidad dividida, 50% aquí, 50% de donde son sus o sus padres. Eso pasa mucho con los muchachos. De segunda generación, que no soy suficientemente mexicano. Me regreso para acá y me hacen sentir. Y entonces, identidad. Que esto es superficial. Todo no es parte de. Se ha sentido como dicen que estos son generación de doble cultura o de tercera. Tu cultura es Cristo. Ya no se trata de que si sos mexicano, americano, o que si habla inglés o español, es a Cristo. Y es pertenecer, sentir que no sos parte de, o que estás fuera de, pero en Cristo Él te ha traído dentro. De la familia
miembros de una casa, la familia de Dios, es literalmente habla de los que pertenecen a la casa de Dios. El lenguaje es de cercanía, es de comunión, es de relación. Dios no solo nos dio un estatus legal delante de Él, nos adoptó como hijos, nos dio acceso a su mesa. Ya no somos ajenos, ya no estamos en el pueblo de Dios, sino un lugar en la casa de Dios, en la casa de Dios. Y esto lo que hace es que transforma a Dios. Ya yo no camino un huérfano. Recibido en Cristo como hijo o como hija de Dios. Y esto lo ganó Cristo en la cruz. Yo no me gano el favor de Dios. Y Dios consuela porque nosotros crecimos en hogares no tan estables, donde y cuando hablamos del tema de familia, puede ser un tema difícil porque quizás ir a la iglesia y sentir donde eres, donde pero esta verdad debe ser proclamada con fuerza, porque en Cristo es orfano espiritual. Dios le ha recibido en su casa. Y acá, con solo decir que tenemos una patria o que tenemos una familia, nos lleva
a seguir creciendo en esa identidad que tenemos ahora en Cristo a un nivel todavía más profundo, más alto. No solo pertenecemos y a una casa, sino que también somos parte de un lugar donde Dios habita y nos lleva acá al punto. En Cristo somos templo. Somos, un edificio. Pero Pablo siempre está utilizando muchas imágenes para explicarnos principios espirituales, verdades. ¿Qué es la ilustración que usa aquí Pablo en este verso? Dice que el edificio es la iglesia, el pueblo de Dios, que el fundamento es la verdad revelada y que la piedra angular es Cristo Jesús, que alinea todo. Y el principio acá es, la iglesia y la vida del creyente solo son firmes cuando están fundamentadas en la verdad y centradas en Cristo. Cuando Pablo está hablando acá del fundamento de los profetas, no significa que los apóstoles son el fundamento en sí mismos como personas, o que la autoridad está sobre una persona humana. No, de esto no es lo que está hablando Pablo. Ya apóstoles y profetas ya no existen en esta. ¿Qué significa esto? Es que el fundamento es la revelación de Dios. La palabra de Dios, la doctrina bíblica, ese es el fundamento. Después vino Pablo también. Estos lo que significó para la de ellos para su iglesia. Después de Cristo, en la isla de Pasmos, después de haber escrito el libro de Apocalipsis, y ahí se terminó el cambio a la Biblia. Portales y ese montón de cosas rarísimas, demonios. Nos da una imagen de la antigüedad, en las construcciones antiguas, grande, como lo ven aquí,
Después de un tipo de mezcla, no era concreto, pero era un tipo de barro que se con paja. Para que el cimiento para que pueda abrirse de una forma correcta, de una forma alineada. Y eso es lo que habla acá Pablo a través de esta imagen. Cristo no es parte del edificio, Cristo define todo el edificio. Pablo usa esta ilustración y él dice que la iglesia es como un edificio y dice que ese edificio tiene un fundamento que es la verdad de Dios revelada, que es la escritura, pero que la es Cristo mismo. Y la idea es clara. Si el fundamento está mal, todo se cae. Si la piedra angular no está bien colocada, todo queda torcido. Y aquí nos llama la atención, porque aquí tenemos que hacernos la pregunta si estamos construyendo, si estamos construyendo nuestra vida sobre nuestras opiniones, en nuestra cultura, en nuestra experiencia. Dice que el fundamento tiene que ser para Dios. Basado en lo que nosotros sentimos. Y como yo me siento, porque los sentimientos son traicioneros, porque Dios dice que soy en Cristo. Esa es mi identidad. No haces tu identidad en la pasión. De lo que Cristo dice que es. Y eso se encuentra en la palabra de Dios. No construyas tu vida sobre tradición, formas de pensar, costumbre, tradición religiosa. Es Cristo. Es que Cristo sea el centro. Es que Cristo sea el fundamento. Es que Cristo sea la verdad. No es venir a una iglesia evangélica o una iglesia católica. Es que Cristo sea la piedra angular. La iglesia debe estar centrada en Cristo. Cristo y mis ideas. Cristo lo define todo. Las actividades. Él es el centro, Él es el titular, Él es el que se lleva la gloria, no es la persona que está enfrente, es toda la gloria a ti. Esto lleva a una pregunta. ¿Qué está definiendo tu vida? ¿En qué estás construyendo? ¿Estás basado en tus
finanzas? ¿Basado en tu familia? ¿O es basado en la palabra de Dios? Ser firme cuando está edificada sobre la verdad revelada por Dios y alineada completamente con Cristo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí Pablo enfatiza que porque habla acerca de la iglesia. La iglesia diferentes personas estaba con y gentiles. Hablamos la semana pasada que era eso. En nuestra iglesia, principalmente en esta zona, también tenemos personas de diferentes nacionalidades, hombres, mujeres, adinerada, gente pobre, diferentes trasfondos, historias, temperamentos, pero estamos conectados por Cristo. Todo el edificio unido crece perfectamente. Y después continúa diciendo, es una estructura muerta. Dios sigue añadiendo, formando, santificando, madurando, creciendo. Y ese crecimiento tiene un propósito. Al final dice, para ser un templo santo para el Señor. El objetivo no es el tamaño, es la santidad de la iglesia. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos acá. Dios nos está edificando para que nosotros seamos los ojos, la luz para el mundo y para que vean una iglesia santa que le dé la gloria a Él. Y el principio es, en Cristo la iglesia crece unida, santa, porque Dios mismo la está formando para su gloria, para su gloria. Y las piezas dice que tienen que estar unidas, unidas. Nosotros la iglesia somos esas piezas. ¿Qué me enseña esto? ¿Qué nos enseña como iglesia? Que tenemos que caminar en unidad con otros. Unidad a través de Cristo. Eso significa que si veo que un hermano está desanimado, yo vengo y le doy ánimo. Si alguien está débil, lo apoyo. Le mando un texto, le pego una llamadita, oro por él, le doy un saludo, le pregunto un cómo estás de una forma sincera. Eso es caminar en unidad. Le pregunto a alguien, ¿será que tienes transporte en la iglesia? Lo apoyo. La iglesia con tenemos que caminar hacia la santidad,
pero caminar juntos como iglesia. Esto me dice a mí que si yo tengo que confrontar a un hermano que yo sé que está en pecado, lo voy a hacer. Sí, en amor, por supuesto. Para edificarlo, por supuesto. Pero también nuestro llamado como iglesia corporal es a la santidad. No voy a ser el tonto, el loco, como dicen por ahí, si me doy cuenta que alguien está en pecado. Mi responsabilidad como hermano es decir, en amor, hey, eso está mal. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso también. Así que no se asuste si un día por ahí tengo que pegarle una llamada y hablar con usted y jalarle las orejas y animarlo. Porque eso hace la familia. ¿Qué hacemos con un hijo cuando desobedece? Lo disciplinamos porque si no, quién sabe cómo. Lo disciplinamos en amor. Y ahí somos llamados todos, no solo el trabajo del pastor, que ande como el policía ahí viendo a ver qué pasa. No, es el trabajo de todos. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, nos protegemos en santidad. Eso hace la familia de Dios y eso produce crecimiento. La congregación cuando caminamos en esa santidad. Nos damos ese ánimo. Y edificarnos unos a otros no solo es el domingo, es también todos los días de la semana. El crecimiento de la iglesia sigue a través de la semana. No es solo el día que estamos acá todos juntos. Después dice que cada creyente tiene un lugar en el edificio. Ningún verdadero creyente es inútil o es decorativo. Tiene un lugar en el edificio. Eso me habla de servicio. Eso me habla de seguir el ejemplo de Jesús, que Jesús vino a servir y no a ser servido. Necesitamos siempre actitud en la congregación de venir dispuestos a poder servir. El miércoles pasado tuvimos con el pero durante todo el año la iglesia de inglés es la que nos ha estado sirviendo a nosotros. Por supuesto, hemos estado en un proceso de pionerar una iglesia, pero ya es tiempo de que nosotros nos empecemos a levantar y empecemos a decir, bueno, pastor, ¿en qué podemos ayudar? Que no solo nos sentamos aquí, queremos que nos sirvan y que nos hagan todo. Ya es tiempo de cambiar esas actitudes y empezar a decir, ¿qué podemos hacer? Porque es para Dios lo que estamos haciendo. Por cierto, todas las luces para este salón, voy a necesitar a esos hombres con talentos para que me ayuden con eso. Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo estaban ahora también están siendo edificados juntamente, que es muy importante porque la vida cristiana no es una piedra suelta. Somos un edificio. Somos como un lobo solitario. Estamos juntos. ¿Cuántas veces escucho yo este argumento donde me dicen, no, es que yo no necesito la iglesia para conocer a Dios? Eso es una mentira.
Porque toda la Biblia me habla de que nosotros tenemos que estar juntos como ovejas con el pastor. Aquí lo ilustra, fundamentadas en el fundamento. Ahora, yo no puedo estar ahí como una piedrita sola por allá. No, yo tengo que estar conectado a mi iglesia local, a mi familia, a la congregación. El resultado final de la reconciliación no es solo la cercanía, sino ciudadanía y adopción, pero también que Dios mismo nos habita, habita su pueblo, su presencia está con nosotros. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios primero se manifestó a través del tabernáculo, en la ley. Después, en la era de los reyes, se construyó un templo y la presencia de Dios venía a ese templo donde habitaba alrededor de su pueblo. Ahora Pablo dice que en el nuevo pacto la morada de Dios es su pueblo redimido. Dios ya no habita en un templo físico, habita en cada creyente redimido, que es su pueblo, que somos nosotros, la iglesia. Y el principio acá es la identidad más gloriosa del creyente y de la iglesia es que Dios mismo habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. Y yo no sé si usted está consciente de la presencia de Dios en su vida cada día que se levanta. Somos personas habitadas por Dios. Póngase a pensar en esta verdad por un momento. Ya no te perteneces, ya no puedes andar viviendo la vida como quieras o haciendo con tu cuerpo lo que quieras, porque ahora sos templo del Espíritu de Dios. Y esto transforma la manera en que yo vivo, en que yo hablo, en que yo pienso, en que yo respondo a otros. Y también cambia la manera en que nosotros nos reunimos como iglesia, porque dice juntamente edificados de Dios. Venimos como un pueblo acá con nosotros, con su iglesia. Ahora yo vengo a la iglesia con una actitud de adoración, con una actitud de humildad, con una actitud de expectativa. Yo valoro la iglesia como algo sagrado. No es el edificio, no se confundan. No es el edificio que estamos, somos nosotros. Nosotros. A unirme con el pueblo de Dios. El domingo debería ser el día más hermoso de la semana, el día en el momento más especial. Y vengo a leer porque me voy a reunir con el pueblo de Dios. Vengo con una expectativa de que Dios me hable a través de su palabra, que yo venga con una expectativa para adorarle, para glorificar su nombre. Esa es la expectativa que deberíamos tener como iglesia. No llegar aquí 20 minutos después, en pijamas, medio dormido ahí en la banca. Por favor, para eso no es la iglesia. La iglesia se debe venir con una actitud que somos y que su presencia está aquí. ¿Cómo me involucro? ¿Cómo esa piedra
nosotros. Necesitamos, vaya Nela, cúbranos. No, no vino Omar para hoy porque está enfermo. Francisco, venga a leer aquí. Van corriendo. Daniel necesita ayuda allá atrás con todo lo de la tecnología. Siempre necesitamos ayuda. Involúcrese. No hay nada más hermoso que poder servir. Servirle al pueblo de Dios y servir a Dios. Es algo que edifica. Es algo que va transformando, nos va comprometiendo cada día más con Dios. Estamos muy contentos por los muchachos, con su actitud de venir aquí a ensayar ya por 2 semanas y quieren hacer las cosas bien. Muchas gracias, porque es para Dios, porque es hermoso ver gente joven dispuesta a servir a Dios. Qué lindo, qué hermoso. Y en conclusión, dice, huérfano, buscando valor. En Cristo ya no eres extraño, eres nuestra nueva, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. A ti, Dios, en amor por todo lo que nos has dado de tu Hijo. Que esta identidad sea formada en nosotros, Señor. Que podamos vivir una identidad fundamentada en esa piedra angular, Señor. Que nuestra identidad sea cimentada
palabra, entendamos que quiénes somos ahora, no lo que la cultura dicta, sino que la palabra de Dios dice. Gracias por tu palabra y por tu verdad, Señor. Que podamos seguir adorando tu nombre en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús.